En un mundo donde el poder parece reservado para unos pocos, la historia está repleta de figuras que, sin tener linaje ni riquezas, ascendieron a las más altas esferas. Nicolás Maquiavelo, ese enigmático estratega del Renacimiento, no solo descifró los secretos de la política, reveló cómo un astuto puede desplazar a los poderosos sin armas ni ejércitos. ¿Qué hace que un hombre común se convierta en leyenda? ¿Cómo logran algunos desafiar el orden establecido y reescribir su destino? No es cuestión de suerte ni de títulos heredados. Es una danza calculada entre inteligencia, manipulación y comprensión profunda del comportamiento humano. Los relatos abundan, cortes llenas de intrigas, donde el más débil usa su ingenio para derribar al gigante. Calles oscuras, donde alianzas inesperadas cambian el curso de imperios. Momentos decisivos en los que una sonrisa oculta mil intenciones. En ese teatro invisible, las 13 leyes del ascenso social son las reglas no escritas que guían cada movimiento estratégico. Son principios tan antiguos como la civilización misma. Enseñanzas codificadas por Maquiavelo basándose en siglos de observación y experiencia real. Estas leyes no prometen justicia ni moralidad absoluta, más bien ofrecen un mapa crudo pero efectivo para navegar el terreno movedizo del poder. ¿Sabías que César Borgia utilizó tácticas maquiavélicas para consolidar su dominio en Italia? A través de alianzas frágiles y decisiones implacables, logró imponerse sobre familias nobles mucho más establecidas. Su éxito no fue casualidad sino aplicación perfecta de esas estrategias ocultas tras palabras frías y calculadoras. La pregunta crucial entonces surge: ¿qué pasaría si tú pudieras entender estas reglas? Si conocieras cómo se mueven las piezas invisibles detrás del escenario social, cómo leer a tus adversarios con precisión quirúrgica, o convertir debilidades aparentes en fortalezas indiscutibles. El ascenso social no es simplemente cuestión de escalar peldaños visibles, sino dominar aquello que nadie enseña abiertamente, manipular percepciones, anticipar movimientos enemigos y construir redes sólidas desde sombras estratégicas. Hay quienes nacen con privilegios inevitables, pero otros forjan su camino siendo maestros silenciosos en esta ciencia oscura del avance personal. Las 13 leyes reveladas aquí actúan como clave maestra para descifrar esa compleja mecánica humana. Te invitan a adoptar la mentalidad necesaria para convertirte en jugador activo dentro del tablero global. Ahora reflexiona sobre tu propia posición. ¿Eres un espectador resignado o estás listo para tomar control absoluto sobre tu destino? Cada interacción cotidiana oculta oportunidades disfrazadas. La habilidad consiste en reconocerlas cuando aparecen y actuar con rapidez letal. El conocimiento nunca ha sido tan valioso como hoy porque quien domina estas pautas puede transformar obstáculos insuperables en escalones hacia la cima deseada. En este viaje descubrirás cómo aplicar estas enseñanzas antiguas, adaptándolas al contexto moderno sin perder esencia alguna. Comprenderás por qué solo aquellos capaces de pensar varios movimientos adelante logran sobrevivir e incluso prosperar frente a gigantes aparentemente invencibles. Así comienza tu transformación estratégica hacia una vida dominada por astucia e influencia auténtica. Un mundo donde ganar a los poderosos deja de ser privilegio exclusivo para convertirse en posibilidad tangible al alcance decidido solamente por quien sabe jugar inteligentemente sus cartas finales. Un mundo donde ganar a los poderosos deja de ser privilegio exclusivo para convertirse en posibilidad tangible al alcance decidido solamente por quien sabe jugar inteligentemente sus cartas finales. Para entender cómo un astuto logra vencer a quienes detentan el poder, es crucial remitirnos a las enseñanzas de Maquiavelo, ese maestro del arte político y social que no solo escribió sobre reyes y príncipes, sino también sobre la naturaleza humana y la estrategia. Su obra más conocida, El Príncipe, nos revela que el ascenso social no es cuestión de suerte o nacimiento. Es producto de acciones calculadas y decisiones audaces. Maquiavelo sostiene que para subir en la escala social, hay que manejar con destreza tanto la virtud como la fortuna.
Esto implica saber cuándo ser flexible y cuándo mostrar firmeza absoluta. Un ejemplo histórico claro es Nicolás Maquiavelo mismo, funcionario florentino que supo navegar entre intrigas políticas durante tiempos convulsos. Perdió su cargo tras cambios de poder, pero nunca dejó de usar su inteligencia para influir desde las sombras. En la actualidad, esta lección se refleja en figuras como Steve Jobs, un hombre que partió sin privilegios pero comprendió cómo moldear su entorno, persuadir aliados y anticipar movimientos rivales para transformar una pequeña empresa en un imperio tecnológico mundial. Lo fascinante radica en entender las 13 leyes del ascenso social propuestas por Maquiavelo reinterpretadas hoy, reglas implícitas que guían el comportamiento estratégico frente al poder establecido. La primera ley enfatiza conocer tu entorno mejor que nadie. Observar con atención los puntos débiles del adversario mientras fortaleces tus propias fortalezas internas. Combinar inteligencia emocional con análisis frío y calculado. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte ascendió gracias a aprovechar oportunidades políticas, luego de estudiar minuciosamente las debilidades europeas post-Revolución Francesa. Así logró posicionarse como líder absoluto, gracias a esa capacidad analítica mezclada con audacia militar. Otra ley fundamental advierte sobre el control absoluto de la imagen pública. Quien controla lo que otros ven puede manipular percepciones y obtener ventaja incluso cuando carece inicialmente de recursos materiales o influencia directa. Esto explicaría por qué ciertas celebridades o líderes emergentes pueden eclipsar rivales tradicionales mediante carisma o narrativa atractiva antes siquiera de consolidar poder verdadero. Estas ideas demuestran claramente que vencer a los poderosos requiere algo más allá del mero talento natural o conexiones heredadas. Demanda una comprensión profunda del juego social, paciencia estratégica e implementación rigurosa de principios probados históricamente por aquellos que han logrado escalar posiciones aparentemente inalcanzables frente a estructuras rígidas e imponentes. En esencia, convertirse en ese jugador inteligente significa adoptar una mentalidad distinta, ver cada interacción como oportunidad potencial para avanzar sin dejar cabos sueltos ni espacio para improvisaciones torpes. Porque solo así se puede transformar una realidad desfavorable en terreno fértil para conquistar nuevos espacios dentro del entramado complejo del poder moderno actual. La astucia no solo reside en la habilidad para anticipar movimientos, sino en la capacidad de adaptarse rápido. Recuerda que Maquiavelo enseñaba que quien cambia con el tiempo, domina el tiempo. Por ejemplo, Tomás Moro supo navegar las aguas turbulentas de la corte inglesa sin perder su integridad ni su posición hasta donde pudo. Entendía cuándo ceder y cuándo mantenerse firme. Esto revela un principio clave: conocer a fondo las reglas del juego y los actores involucrados da ventaja sobre quienes actúan a ciegas o impulsivamente. Otro caso fascinante es el de Catalina de Médici, cuyo ascenso al poder fue menos por fuerza militar y más por maquinaciones inteligentes, alianzas estratégicas y manejo certero de las intrigas palaciegas. Ella transformó una situación precaria en una plataforma desde donde controlar Francia durante décadas. Esa es la esencia del arte maquiavélico aplicado a la vida real. El entorno actual exige esa misma flexibilidad mental y valentía estratégica. No basta con talento o conocimiento técnico si careces de tacto político y visión amplia. Por eso conviene recordar que uno debe actuar como un zorro para detectar trampas y como un león para imponer respeto cuando sea necesario, tal como recomendaba el florentino. Un empresario exitoso que demuestra esta mezcla puede virar rápidamente ante crisis económicas o cambios regulatorios, sin perder terreno significativo. Sus competidores rígidos suelen quedar rezagados porque se aferran a viejas fórmulas o subestiman al enemigo oculto tras apariencias inofensivas. La historia está llena de ejemplos donde líderes aparentemente débiles lograron grandes conquistas sociales precisamente por emplear estas 13 leyes del ascenso social: manipular percepciones, cultivar aliados inesperados e incluso utilizar enemigos para fortalecerse.
No obstante, dominar estas habilidades requiere práctica constante. Aprender a improvisar aunque sea torpemente permite acumular experiencia valiosa que ningún manual te dará completo. Aquel joven político o profesional que acepta equivocarse rápido mientras aprende cómo funcionan realmente los engranajes del poder tendrá ventajas sostenidas sobre quienes esperan un momento perfecto inexistente. El poder moderno premia al audaz calculador más que al conservador temeroso. Cada movimiento estratégico debe ser medido pero también valiente porque sólo así se abren puertas hacia nuevas oportunidades entre redes complejas e interconectadas donde todo cambia velozmente. Recuerda siempre adaptar esas 13 leyes con ética personal sólida para evitar caer en manipulaciones dañinas hacia otros. Bajo ese equilibrio está la verdadera maestría social, transformar adversidades en peldaños hacia metas mayores, sin perder humanidad ni reputación irreparablemente. Así funciona el juego astuto dentro del entramado complejo del poder moderno actual, un campo minado donde solo sobreviven quienes combinan inteligencia emocional con estrategia infalible constantemente renovada ante cada desafío presente u oportunidad futura emergente. El astuto no se limita a aceptar el juego tal cual, sino que lo reinventa aprovechando cada grieta en la estructura de poder. Maquiavelo señalaba que la fortuna ayuda solo a quienes saben prepararse. Por eso, quien desea ascender debe estudiar a sus rivales con minuciosidad, detectar debilidades ocultas y anticipar movimientos. Tomemos a Nicolás Maquiavelo mismo, como funcionario florentino enfrentó intrigas y traiciones constantes, sin embargo su habilidad para adaptarse y manipular alianzas le permitió sobrevivir en ambientes hostiles. Más adelante, personajes como Benjamin Disraeli fueron maestros del arte político. Este primer ministro británico usó su inteligencia emocional para entender las motivaciones profundas de sus enemigos y aliados por igual, combinando carisma con una estrategia meticulosa que lo llevó desde orígenes modestos hasta la cima del poder. En tiempos más recientes, Steve Jobs ejemplifica esta ley natural del ascenso social. No solo revolucionó la tecnología, sino también supo leer el mercado mejor que nadie. Su combinación de intuición para captar necesidades emergentes junto con una voluntad férrea para desafiar el status quo lo convirtió en un líder imbatible. Asimismo, Oprah Winfrey construyó un imperio mediático fundamentado en su capacidad para conectar genuinamente con las personas y entender qué mensajes resonaban emocionalmente. Esa mezcla entre empatía e innovación estratégica fue clave para superar barreras sociales tradicionales. Estos ejemplos revelan algo fundamental: el poder no es cuestión exclusiva de fuerza bruta o riqueza absoluta. Es sobre todo capacidad constante de reinventarse ante retos inesperados. La habilidad para integrar información emocional con análisis racional permite crear ventajas competitivas sostenibles. Por supuesto, esto implica riesgos calculados. Grandes saltos hacia arriba requieren audacia sin perder control ni visión clara del entorno cambiante. Alguien astuto nunca se duerme en laureles, ni confía ciegamente en fórmulas antiguas, porque sabe que los escenarios sociales evolucionan rápido. Además, usar la historia como espejo ofrece valiosas lecciones prácticas para moldear estrategias actuales, desde César cruzando el Rubicón hasta Mandela negociando su libertad mientras mantenía intacta su autoridad moral. Todos ellos practicaron esas 13 leyes esenciales, donde inteligencia emocional y táctica se funden inseparablemente. En definitiva, quien aprende a leer entre líneas humanas y políticas multiplica sus posibilidades reales de triunfar frente a los poderosos establecidos. Por último, esta conjunción dinámica entre mente fría y corazón atento crea líderes resilientes capaces de transformar adversidades en oportunidades brillantes, siempre un paso adelante pero jamás perdiendo contacto humano profundo. Esa es la marca inconfundible del verdadero astuto dueño de su destino social dentro del campo minado moderno actual. Ser astuto no es solo acumular poder o manipular a los demás con destreza,
Es entender que el verdadero dominio social se construye desde la autenticidad y el respeto profundo hacia quienes nos rodean. La sabiduría de Maquiavelo nos enseña que anticipar movimientos, ejercer influencia con inteligencia y adaptarse a las circunstancias son herramientas esenciales, pero sin perder jamás ese contacto humano que nutre nuestras relaciones más valiosas. El camino hacia la cima no está pavimentado únicamente con estrategias frías o calculadas. Está también sembrado de empatía, integridad y una visión clara del propio propósito. Cuando uno logra combinar esa agudeza estratégica con un corazón consciente, se convierte en un líder capaz de transformar tanto su entorno como a sí mismo. Cada una de las 13 leyes del ascenso social revela principios fundamentales para navegar en un mundo donde las estructuras tradicionales cambian constantemente. Estas leyes no son reglas rígidas sino guías flexibles que invitan a interpretar el juego social desde múltiples perspectivas. Aprender a leer entre líneas, comprender motivaciones ocultas y mantener siempre una postura abierta al aprendizaje continuo, permite abrir puertas antes cerradas, crear alianzas genuinas y evitar caer en trampas comunes. Al hacerlo, se evita ser víctima de juegos de poder destructivos y se cultiva un terreno fértil para crecer sin sacrificar valores ni humanidad. La verdadera astucia reside en mantener equilibrio, avanzar con firmeza sin atropellar ni perder conexión real con quienes forman parte del tejido social esencial. Porque al final del día, ninguna victoria tiene sentido si carece de significado personal o si se construye sobre bases efímeras e insustanciales. El éxito duradero emerge cuando sabemos integrar mente y corazón, estrategia e intuición, fuerza y sensibilidad. Esta síntesis poderosa es lo que distingue al astuto dueño de su destino dentro del campo minado moderno actual, alguien capaz no solo de sobrevivir sino también de prosperar manteniendo intacta su esencia. Por eso te invito a reflexionar sobre quién quieres ser realmente mientras recorres tu camino. ¿Un simple peón movido por intereses ajenos, o un arquitecto consciente que diseña su historia con inteligencia emocional? Encarnar esta sabiduría requiere valentía para cuestionar paradigmas establecidos y humildad para reconocer errores propios. Asimismo, demanda paciencia para construir redes sólidas basadas en confianza mutua, más allá del interés inmediato. No olvides nunca que cada interacción es una oportunidad para demostrar integridad real, esa marca inconfundible del auténtico maestro del juego social, quien avanza brillando siempre un paso adelante pero sin perder la calidez humana fundamental. Así concluye este viaje hacia el entendimiento profundo sobre cómo ganar a los poderosos, siendo tú mismo usando conocimiento estratégico junto con el valor intangible del alma humana. Porque solo así podrás escribir tu propia leyenda dentro del tejido complejo e impredecible donde todos coexistimos hoy día.